Recuerdo esa noche como si estuviera grabada en mi alma. Mi cumpleaños estaba destinado a ser una velada sencilla y tranquila, una cena modesta con mi esposa, Clara, y un vaso pequeño de whisky para brindar por un año más de vida. No había planeado nada más que una celebración pacífica en casa, donde el suave murmullo de nuestra conversación y el suave resplandor de la luz del comedor marcarían el paso del tiempo. Pero esa noche, cuando el crepúsculo se convirtió en oscuridad, todo lo que había esperado se hizo añicos por una exhibición extravagante que me dejó a la vez inquieto y alarmado. En medio de nuestro camino de entrada, justo bajo la luz mortecina, había un Mercedes-Benz rojo nuevo. Su superficie brillaba como si la hubiera pulido un maestro, y cada curva captaba la luz de una manera que la hacía parecer casi de otro mundo. Me quedé allí, congelada por la incredulidad, observando cómo la madre de Clara, Margaret, hacía su entrada con una confianza que solo podía nacer de años de planes cuidadosamente trazados. Salió de su auto con una sonrisa segura de sí misma que insinuaba motivos ocultos, e inmediatamente todas las miradas se volvieron hacia ella y el auto que con tanto orgullo había presentado. ¿Te gusta? Es el último modelo. Deberías estar agradecido, dijo. Su tono no rompía argumentos. Las palabras flotaron en el aire como una imposición, y la respuesta de nuestra pequeña reunión fue instantánea. Un coro de jadeos y murmullos de admiración. Sin embargo, mientras el sonido de los elogios llenaba la fresca noche, una sospecha profundamente arraigada se agitaba dentro de mí. En conciencia, no podía unirme al asombro y la emoción. Los ojos de Clara brillaron con una mezcla de sorpresa y alarma mientras hablaba. «Mamá, esto es demasiado». Pero Margaret descartó sus preocupaciones con un gesto de la mano y respondió: «Tonterías. Mi yerno merece lo mejor». Incluso cuando le ofrecí una sonrisa forzada y murmuré: «Gracias, Margaret. Esto es toda una sorpresa», sentí que el peso de una advertencia silenciosa se apoderaba de mí. Apreté la mano de Clara y en ese fugaz momento vi la pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Por qué no compartía la alegría? La respuesta fue simple y dolorosa. No confiaba en su don. Era como si el automóvil, con su impecable exterior y su deslumbrante acabado, albergara un secreto que susurraba intenciones ocultas y amenazas veladas. No podía dejar de pensar que este regalo extravagante era menos un regalo y más una trampa, envuelta en lujo y engaño. A medida que avanzaba la noche, cada risa y cada tintineo de vasos a mi alrededor no hacía más que profundizar mi confusión interior. Seguí repitiendo en mi mente las palabras de Margaret, la inclinación engreída de su sonrisa y la forma en que había orquestado toda la escena con meticulosa precisión. Este no fue un acto aleatorio de generosidad. Fue un movimiento calculado, diseñado para asombrar y controlar. Me sentí como si estuviera al borde de un abismo, con la luz brillante de ese magnífico automóvil iluminando las oscuras profundidades de un plan que apenas estaba comenzando a comprender. Mi cumpleaños, que alguna vez fue una celebración de los hitos silenciosos de la vida, se había convertido en un punto de inflexión. Un momento en el que me di cuenta de que cada regalo, cada gesto amable de Margaret, tenía un precio oculto. Esa noche, mientras intentaba perderme en la calidez rutinaria de familiares y amigos, mi mente se llenaba de preguntas y dudas. ¿Cómo podría algo tan hermoso verse contaminado por una intención tan siniestra? ¿Y qué significó para nuestro futuro, para Clara y para mí? En medio de las risas y las charlas, hice una promesa silenciosa de descubrir la verdad detrás de este deslumbrante engaño. Buscaría cada sombra y cuestionaría cada sonrisa hasta exponer los peligros ocultos que se esconden debajo de ese exterior perfecto y pulido. Incluso cuando la noche se hacía más profunda y los invitados se alejaban lentamente, dejando atrás ecos de admiración y especulaciones susurradas, apreté la mano de Clara con más fuerza. Sabía que para proteger la frágil paz de nuestras vidas, tendría que afrontar no solo el misterio de ese coche, sino también la red más profunda de control que Margaret había tejido con tanto cuidado a nuestro alrededor. Y así, con el corazón cargado de resolución y la mente agudizada por la desconfianza, me preparé para los desafíos que se avecinaban, decidido liberarnos de las sutiles e insidiosas cadenas de engaño que nos habían envuelto como un regalo peligroso y brillante. Los días pasaron lentamente después de eso. Una noche inolvidable. Cuando el brillante Mercedes-Benz rojo llegó a nuestra entrada, no me atreví a tocarlo. Cada día, su brillante presencia me recordaba el alto precio que acarreó el supuesto regalo de Margaret. En las mañanas tranquilas, mientras tomaba un sorbo de café y miraba por la ventana, mis ojos se sentían involuntariamente atraídos hacia el auto. Su superficie pulida reflejaba un mundo de lujo que parecía esconder un secreto más oscuro. Sentí un malestar constante,
como si el coche fuera más una trampa que un regalo. Una tarde fresca, mientras el sol se hundía y pintaba el cielo con suaves tonos naranja y rosa, Clara y yo estábamos juntas junto a la ventana. Su suave voz rompió el silencio. «¿Por qué no lo conduces?», preguntó, con los ojos llenos de preocupación y esperanza. Dudé, tratando de encontrar palabras que pudieran enmascarar la agitación en mi corazón. Con un encogimiento de hombros que parecía más una excusa débil que una respuesta verdadera, dije, «Simplemente me gusta mi auto viejo». Sabía que era mentira. La verdad era mucho más complicada. Cada vez que miraba ese auto rojo, se me hacía un nudo en el estómago, un nudo que hablaba de peligros ocultos y amenazas tácitas. La influencia de Margaret nunca fue sutil. Desde el día en que presentó el coche, sus llamadas se hicieron frecuentes, cada una de ellas marcada por la misma pregunta insistente. ¿Ya lo ha conducido? Podía sentir la expectativa en su tono, como si mi vacilación fuera un desafío a su autoridad. Clara me miraba y sus ojos suplicaban en silencio una explicación que yo no podía dar. Me sentía atrapada entre mi instinto de protegernos y la presión de aceptar un regalo que venía con condiciones. Esa noche durante la cena, mientras estábamos sentados en nuestra modesta mesa iluminada por el suave resplandor de una sola lámpara, la preocupación de Clara estaba escrita en todo su rostro. La conversación volvió al coche una y otra vez. Escuché sus tiernas súplicas y sus confusas preguntas, pero por dentro me mantuve firme. No podía, no quería, dejar que el atractivo de un auto nuevo y reluciente me cegara ante el costo oculto que conllevaba. Cada una de las llamadas de Margaret resonó en mi mente, un recordatorio constante de que este regalo nunca fue gratis. Recordé la forma en que la pintura roja del auto brillaba a la luz, casi burlándose de mi por su perfección. En mi opinión, no era simplemente un vehículo. Era un símbolo de control, una herramienta con la que Margaret buscaba integrarse más profundamente en nuestras vidas. Cuanto más lo veía, más sentía que cada mirada a sus suaves curvas era una mirada a una trampa tendida con cuidadosa precisión. Recordé sus palabras seguras y la sutil sonrisa que insinuaba algo más oscuro que la simple generosidad. En el silencio de nuestra casa, a menudo me encontraba sola, con el peso de un peligro tácito presionándome. Me preocupaba que conducir ese coche y aceptar su presencia en nuestras vidas marcara el comienzo de una lenta pérdida de libertad. Mi viejo auto, maltratado pero apreciado por sus honestas imperfecciones, estaba muy lejos de esta máquina reluciente que prometía lujo mientras ocultaba control. Temía que una vez que llevara ese auto a dar una vuelta, entraría en un plan bien orquestado en el que cada kilómetro me acercaría a un destino que no quería. Los días se convirtieron en semanas y mi conflicto interno se hizo más fuerte. Cada vez que escuchaba la insistente voz de Margaret por teléfono preguntándome si ya lo había conducido, un escalofrío recorría mi espalda. Era como si estuviera atrapado en una batalla silenciosa entre el deseo de normalidad y la necesidad de resistir una oferta peligrosa. Cada llamada era como una gota de veneno, erosionando lentamente mi tranquilidad y dejando en claro que este auto nunca fue pensado para ser un simple regalo de cumpleaños. A altas horas de la noche, mientras el mundo exterior dormía, me quedé despierto escuchando el suave zumbido de nuestro vecindario. En esas horas de tranquilidad, mi mente vagaba por cada detalle de aquel auto rojo. Me imaginé el sonido de su motor, la suave vibración que prometía velocidad y lujo, pero que también susurraba fallas ocultas. Cada pensamiento era un recordatorio del precio de aceptar un regalo envuelto en engaño. Resolví que protegería a Clara y a nuestro pequeño mundo de cualquier costo oculto, incluso si eso significaba desafiar a quienes creían que tales regalos debían aceptarse sin cuestionamientos. Me mantendría firme y mantendría el coche intacto como símbolo de mi determinación de preservar nuestra libertad. Esa noche, un escalofrío corrió a través de mí. Cuando decidí que era hora de enfrentar la realidad de la situación, el Mercedes-Benz rojo, que se había cernido sobre nuestras vidas como un espectro de amenaza oculta, ahora me llamó para descubrir su verdadera naturaleza. Con manos temblorosas, tomé las llaves y llevé a Clara afuera, al aire fresco de la noche. El camino de entrada, bañado por el suave resplandor de las farolas, parecía extenderse ante nosotros como una pista hacia un futuro incierto. Podía sentir todos los ojos, reales o imaginarios, mirándome mientras me acercaba al auto. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras insertaba la llave en el contacto, una silenciosa promesa de revelación que pendía de un hilo. Los ojos de Clara, muy abiertos con una mezcla de aprensión y curiosidad, siguieron cada uno de mis movimientos. Dudé por un momento, atrapada entre el deseo de protegerla y la necesidad de saber la verdad. En esa pausa,
Cada detalle del pulido exterior y el reluciente acabado del automóvil adquirió un significado inquietante, como si cada reflejo fuera una pista del engaño que había debajo. Respiré hondo, giré la llave y el motor cobró vida con un rugido, rompiendo el silencio. El sonido no era el reconfortante ronroneo de una máquina nueva, sino un gruñido áspero y traqueteante que me provocó un escalofrío. El rostro de Clara palideció mientras agarraba la manija de la puerta. Su instinto gritaba que algo estaba terriblemente mal. Me moví hacia el asiento del conductor, con las manos firmes a pesar de la agitación que se arremolinaba dentro de mí, y comencé una inspección lenta y deliberada del tablero y los sistemas de control. La pantalla moderna parpadeaba con información que no entendía del todo, pero un pequeño código de error llamó mi atención. Una advertencia casi imperceptible que insinuaba daños debajo de la superficie. Mi mente volvió a todas las advertencias que Margaret había descartado tan casualmente. ¿Fue esto simplemente un problema técnico o fue evidencia de una verdad mucho más siniestra? La vibración del motor se hizo más fuerte, como si protestara por su propio estado, y me sentí obligada a profundizar más. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de diagnóstico. Mis dedos temblaban mientras ingresaba el número BIN. En ese momento, el tiempo pareció extenderse indefinidamente, cada segundo cargado de potencial para el desastre o la redención. La aplicación mostraba una serie de alertas y advertencias que confirmaban mis temores más oscuros. El coche había sufrido daños importantes en un accidente reciente, un hecho meticulosamente oculto por las suaves palabras y la deslumbrante presentación de Margaret. Mi corazón se hundió mientras revisaba los detalles técnicos. Cada línea de datos era un clavo en el ataúd de mi confianza. Clara me miró con los ojos llenos de lágrimas no derramadas y me di cuenta de que esta traición era más profunda que una máquina defectuosa. Fue una violación del mundo seguro que habíamos construido juntos. Sentí el peso de la responsabilidad presionando sobre mí, no solo como esposo, sino como guardián de la frágil vida que compartíamos. Cada mal funcionamiento, cada defecto oculto, era un recordatorio de que aceptar este regalo equivalía a entregar nuestra libertad a los planes encubiertos de Margaret. La comprensión fue a la vez devastadora y esclarecedora. Apretando los puños, sentí que la ira y la resolución me invadían. Esto no fue un mero descuido, fue un movimiento calculado diseñado para enredarnos en una red de control y vigilancia. Cuando el rugido del motor disminuyó hasta convertirse en un zumbido siniestro, reconocí que este era un punto de inflexión, un momento en el que el barniz de lujo se despegaba para revelar la dura verdad que había debajo. Me volví hacia Clara con una voz más firme de la que sentía y le dije, «Debemos descubrir todos los secretos escondidos en este auto. Tenemos que encontrar la verdad, sin importar cuán profunda sea». Su asentimiento silencioso transmitió una determinación que reforzó mi propia resolución. Me quedé allí, absorbiendo la gravedad del momento, mientras la noche nos envolvía en su abrazo frío e implacable. Cada detalle, el frío brillo del metal, el parpadeo de la pantalla digital, incluso el silencioso susurro del viento, hablaba de una conspiración que amenazaba con destrozar nuestras vidas. Recordé las sutiles sugerencias y advertencias que habían sido descartadas como reacciones exageradas y que ahora se alineaban como piezas de un sombrío rompecabezas. El coche no estaba simplemente defectuoso. Era un sofisticado instrumento de manipulación, diseñado para monitorear cada uno de nuestros movimientos. En el silencio reflexivo, juré que no permitiría que este acto de engaño dictara nuestras vidas. Futuro con Clara a mi lado, resolví desmantelar las capas de control que nos rodeaban, paso a paso y concienzudamente. Cada respiración medida llevaba consigo la promesa de recuperar nuestra autonomía, una promesa forjada en el crisol de ese angustioso momento de la verdad. Entonces supe que nada volvería a ser igual y que nuestro viaje hacia la libertad apenas había comenzado. Había pasado noches inquietas e incontables horas de ansiedad analizando los detalles que había descubierto en la penumbra de nuestro estudio. Me senté con Clara a mi lado, la evidencia extendida como un mapa que conducía a un territorio oscuro. Comprobé el BIN del automóvil a través de una base de datos confiable e incluso pagué por un informe completo del vehículo. Cada línea de datos era una revelación, una grieta en la fachada de ese reluciente Mercedes-Benz rojo. El informe confirmó lo que me habían gritado las entrañas desde el momento en que dudé en conducir el coche. Este vehículo había sufrido un grave accidente apenas 6 meses antes. El motor, aunque reparado superficialmente, presentaba daños ocultos que lo hacían peligroso para cualquier viaje largo. Sentí que mi corazón latía con fuerza al recordar la noche que había escuchado el motor del auto, un ruido áspero que contrastaba marcadamente con el suave ronroneo que esperaba de un modelo nuevo. Mientras revisaba las especificaciones técnicas de mi teléfono, descubrí un detalle aún más inquietante.
Integrada en el sistema del tablero del automóvil había una función de seguimiento y grabación que era todo menos estándar. Cada movimiento, cada conversación que tenía lugar en el interior, se grababa y transmitía en tiempo real a un dispositivo. Un teléfono inteligente que luego supe que estaba en manos de Margaret. Mi mente se aceleró, la realidad se asentó como una piedra en mi estómago. Margaret no se limitó a darnos un coche. Ella nos había dado una trampa cuidadosamente diseñada para controlarnos y monitorearnos. Recordé la cara de sorpresa de Clara cuando la vibración del motor se volvió errática cuando giró la llave. Fue entonces cuando me di cuenta de que el coche tenía algo más que problemas mecánicos. Era un símbolo de la obsesión de Margaret por el poder. Un dispositivo a través del cual ella podría mantener una vigilancia constante sobre nuestras vidas. Con cada pitido y destello de la pantalla de diagnóstico, me sentía cada vez más traicionado y acorralado. No podía creer que alguien que afirmaba preocuparse por nuestro bienestar orquestara tal engaño. Mis pensamientos se atropellaban unos sobre otros en un torrente caótico. Cada hecho descubierto fue un recordatorio de cómo nuestras vidas habían sido manipuladas sin nuestro consentimiento. Los sistemas internos del coche, diseñados para registrar cada sonido y movimiento, confirmaron que no se trataba de un caso de mala mano de obra ni de un simple accidente. Fue un acto deliberado, un sofisticado mecanismo de vigilancia. En ese momento supe que la amenaza iba mucho más allá del riesgo de una falla mecánica. Fue una invasión de nuestra privacidad, una intrusión siniestra en el tejido mismo de nuestra relación y libertad personal. Miré a Clara, cuyos ojos brillaban con una mezcla de terror y determinación. «Necesitamos llegar al fondo de esto», susurré, mi voz áspera por la emoción. Pude ver que ella estaba a la vez asustada y decidida, lista para apoyarme contra la marea de manipulación que su madre había desatado. Mi mente corría con planes y contramedidas. Pensé en el mecánico independiente, Morrison, que ya me había advertido sobre las reparaciones que apenas mantenían el motor unido. Su expresión sombría y el informe detallado que me entregó eran prueba innegable del peligroso pasado del coche. Cada pieza de evidencia formaba ahora una imagen coherente. Margaret había orquestado toda esta secuencia para obligarnos a entrar en una situación en la que aceptar su regalo significaría someternos a su control. La idea de que alguien más dirigiera nuestras vidas, de que cada uno de nuestros movimientos fuera monitoreado, me llenó de una ira profunda e hirviente. Decidí en ese momento que no permitiría que nuestras vidas estuvieran dictadas por una red de engaños. Con la mano de Clara firmemente en la mía, prometí exponer cada defecto oculto, cada dispositivo implantado que había convertido nuestro regalo en una trampa. La noche se hizo más fría mientras me sentaba con el brillante informe frente a mí, un testimonio silencioso de una verdad demasiado peligrosa para ignorarla. Casi podía sentir el peso de la presencia de Margaret acechando más allá de las sombras, un recordatorio constante de que ella todavía estaba observando, todavía controlando. Sin embargo, también sentí una chispa de esperanza. La esperanza de que, al revelar estos oscuros secretos, Clara y yo pudiéramos reclamar nuestra libertad y proteger nuestro futuro. En ese momento tranquilo y decidido, me hice una promesa. Desmantelaría cada pieza de su insidioso plan, sin importar cuán profundamente estuviera enterrado. El automóvil, con todos sus peligros ocultos, se había convertido en un símbolo de una batalla por nuestra autonomía, una batalla que yo estaba dispuesto a librar, una verdad a la vez. Me desperté a la mañana siguiente con el corazón todavía apesadumbrado por las revelaciones de la noche anterior. La fría luz del amanecer entró sigilosamente en nuestra habitación mientras yo yacía despierto, repitiendo cada detalle de nuestra conversación y la evidencia que había descubierto. Los ojos de Clara, rojos por las lágrimas y la preocupación, se encontraron con los míos con una pregunta silenciosa. ¿Cómo podría alguien,